Saludos y bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3ABN Latino. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer estar con ustedes junto con mi esposa Idalia. Bienvenida. Pues muchas gracias. Es una bendición compartir contigo y también con nuestros amigos en casa esta hora de bendición. Es una hora especial, es una hora diferente y les invitamos a que desde ya les diga a sus amistades, a sus vecinos, que dejen de mirar las noticias, que dejen la novela a un lado, ¿verdad? Exactamente. Y disfruten esta hora con nosotros. Amén, amén. Esta es una hora de bendición. Estamos conscientes de que el mundo está enfrentando una crisis mundial del coronavirus, COVID-19. El mundo ha sido impactado. Cuando digo el mundo, es el mundo entero. Y la gente, Idalia, está tomando precauciones de mantener una distancia social de, algunos dicen 6 pies, 10 pies, 2 metros. Así que es necesario hacerlo para protegerse de esta enfermedad, porque actualmente es altamente contagiosa esta enfermedad. Así que usted seguramente o lo está haciendo o ha visto la gente con una mascarilla. Efectivamente, nosotros también aquí estamos tomando precauciones. Cuando se estaban colocando los micrófonos, etcétera, etcétera, los técnicos tenían una mascarilla puesta. Nosotros también recientemente nos las quitamos para estar con ustedes. Pero estamos tomando precauciones también porque esto es algo que está... hay miles de personas que han sido ya afectadas, hay miles de personas que han muerto, no vamos a decir números, pero es algo preocupante y el pueblo de Dios tiene que orar y también usar sabiduría en este tiempo peligroso. Y queremos dejar con ustedes un mensaje de esperanza por eso. Idalia, tenemos un invitado especial que nos va a acompañar con un mensaje de la palabra de Dios, el pastor Juan Caicedo Solís, presidente de la Unión Colombiana del Sur, estará presentando un mensaje muy importante. ¿Cuál es el título del mensaje, Idalia? Bueno, antes que vayamos al título, quería decirte una cosa. Es mejor estar 6 pies de distancia, ¿verdad?, que 6 pies debajo de la tierra enterrado, ¿verdad? Eso es una de las cosas que estamos compartiendo. Digo estamos porque lo vi y lo compartí, porque hay muchos facebookeros que están colocando mensajes y eso es una de las cosas que pusieron. Pero también lo que me impresionó es, imagínense que un virus como tal, el impacto global que hizo, imagínense si tuviésemos la fe de como una semilla de mostaza. Sí. ¿Qué trabajo hace Dios a través de esa fe? Y Dios nos da la fe que necesitamos para atravesar cualquier prueba. Amén, amén, gloria a Dios. Dios es maravilloso, Dios está con sus hijos. Queridos amigos, sea que usted mismo ya tiene la coronavirus, puede ser que la tenga y ni lo sepa. Así que debe tomar precaución con esto. Queremos ahora acercarnos a Dios en oración antes de continuar y pedir la bendición de Dios para este programa y para ustedes también. Así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, pedimos tu bendición sobre cada persona que nos acompaña en este momento. Te rogamos, Padre, que tú seas quien hables a tus hijos a través de tu siervo, el pastor Juan Caicedo, y también a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que escuchen un mensaje de esperanza, un mensaje que les va a ayudar a seguir adelante. Y, Señor, te pedimos que consideres cada petición que ha llegado a 3ABN Latino. Tú conoces cada persona, cada situación, y te pedimos que tú estés con ellos, supla sus necesidades y bendigas con fortaleza, esperanza y también sabiduría. Gracias, Señor, por escucharnos. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Bueno, Idalia, tenemos el título del sermón que vamos a escuchar. ¿Cuál es? Sí, dice así: no hay peligro del que Dios no te pueda librar. Amén. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Sí, por favor. No hay peligro del que Dios no te pueda librar. Yo digo gloria a Dios y amén. Y debemos de confiar de que Dios está con nosotros en todo momento, en cada circunstancia. Amén, amén. Bueno,
antes del mensaje tenemos una ofrenda musical. Y por favor, ¿cuál es la ofrenda musical? La ofrenda musical está en esta oportunidad. Tenemos la participación de Mary Grace y ella va a interpretar el himno Tienen que saber. Amén, amén. Inmediatamente después de la ofrenda musical vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Caicedo y regresaremos para concluir el programa. Hola amigos, qué placer estar con ustedes en esta ocasión. Soy el pastor Juan Caicedo Solís, presidente de la Unión Colombiana del Sur. Quiero saludar de manera especial a todos los oyentes de 3ABN Latino en todo el planeta. Pero también quiero dar un saludo especial a las personas que nos escuchan por Hot Radio y también por la iglesiaadventistadigital.org. Qué placer poder compartir con ustedes ahora en medio de un mundo convulsionado, en medio de una crisis mundial, poder presentarle mensajes que ustedes pueden ver que Dios está al control. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que dice la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, desde el versículo 1
al versículo 30, vamos a extraer un título y lo he llamado "No hay peligros del cual Dios no te pueda librar". No hay peligros del cual Dios no te pueda librar. ¿Por qué? Porque Cristo está dispuesto a ir más allá. Así sea, meterse dentro del fuego por amor a ti. No importa a dónde las circunstancias te lleven. No importa a dónde tengas que pasar, o mejor, lo que tengas que sufrir. No importa qué puedan hacer contigo. Quiero decirte, Cristo está dispuesto a ir a donde tú llegues con tal de librarte. La realidad es que Dios está dispuesto a entrar, si fuere posible, hasta el fuego para salvarte. Por eso he elegido el capítulo 3 del libro de Daniel. La historia nos confirma, nos declara. Y yo te invito a analizar la situación pasaje por pasaje o versículo por versículo de este capítulo. Capítulo 3. El versículo 1 comienza diciendo que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Imagínate la altura. Y su anchura de 6 codos. ¿Dónde la levantó? El mismo versículo te da a ti la información que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 2. Dice la Biblia aquí, yo estoy trayéndola a memoria porque he leído tanto este capítulo que me encanta saborearlo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado en el valle de Dura. Déjame explicarte un poco. El rey Nabucodonosor se aseguró de tener a los gobernantes como testigos ante el despliegue de su poder, con el fin de intimidarlos, incluso concientizarlos más de su poder, para que supieran que realmente él era el soberano de toda la tierra. Pero el rey Nabucodonosor olvidaba que sobre él había alguien más poderoso. Pero él no tenía conciencia, sino de que estaba en su soberanía y ahora frente a todo el séquito de gobernadores, él quería mostrar su poderío. Déjame continuar en el versículo 3. Dice el versículo 3 que fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Y se reunieron a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua todas las personas, y el rey Nabucodonosor mismo estaba allí. Pero quiero explicarte, todos estaban frente a la majestuosa imagen cuyo brillo, alterado por los rayos del sol, en esa imagen majestuosa, porque era de oro puro. Imagínate el oro puro con los rayos del sol dando hacia esa imagen. El destello lo hacía más admirable, su brillo y su esplendor. Por lo tanto, generaba orgullo para Nabucodonosor. El versículo 4 dice que y el pregonero anunciaba en alta voz: mándense, o mejor, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Yo me imagino Nabucodonosor con su orgullo. Yo me imagino a Nabucodonosor sacando pecho. Yo me imagino a Nabucodonosor en su grandeza. Pero qué pesar que no tenía una conexión con el que estaba más arriba de él. Yo quiero decirte que la idea del rey Nabucodonosor de ver postrado a toda una multitud que cubría todo el valle de Dura a sus pies, al hacerlo de frente estaban adorando a la estatua, pero a la vez era la representación, era la imagen de él mismo. Por lo tanto, Nabucodonosor sentía que el mundo en ese entonces se estaba postrando delante de él. Por eso el versículo 6 del capítulo 3 dice: y cualquiera que no se postre y adore, e inmediatamente será echado dentro del horno del fuego ardiendo. ¿Qué sentencia? ¿Quién se atreve a retar a un rey cuyo fuego está encendido? ¿Quién se atreve a retar a una monarquía donde no hay un control gubernamental, no tiene una cámara legislativa detrás de él, no tiene un gobierno de derechos humanos que pueda defender a la humanidad, sino que él era la voz cantante? Nadie podía retarlo. Por eso es interesante que cuando nosotros miramos la Biblia, aunque allí no se escapaba ninguno, ni de los gobernantes que habían sido invitados podían escaparse. El rey se estaba posesionando en su soberanía y estaba ubicándose como una de las divinidades que allí rendían culto en Babilonia. Habían varias divinidades. Estaba el dios babilónico Marduk, patrono de la ciudad, quien reemplazó a Enlil como dios supremo del panteón mitológico. Y Nabucodonosor está solicitando una adoración que ninguna de estas divinidades había recibido en esa nación. O sea que Nabucodonosor estaba colocándose por encima de estas divinidades. Por eso es interesante poder entender lo que dice el capítulo. El versículo 7 del capítulo 3 de Daniel dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la imagen, la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y todo el mundo estaba allí inclinado, postrado. Parecía que Nabucodonosor había logrado su objetivo y estaba dejando un récord sin precedente en la historia de Babilonia, en el marco de la adoración. Pero él, en su emoción, no vio que en medio del mar de cabezas que se inclinó hacia la estatua, tres varones como palmeras, como árbol firme, como dice el salmista, árbol plantado junto a corrientes de agua cuyas hojas no se caen, estaban firmes. Los tres varones hebreos no se habían doblegado. ¡Qué tremendo! Pero los intrigantes sí estaban allí, poniéndoles cuidado. El versículo 8 dice que por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey Nabucodonosor, para siempre vives. Esa expresión
lo usaban para referirse a sus divinidades, dando a entender que son eternas. Y ahora se lo aplican a Nabucodonosor, quien no se niega a aceptar esos calificativos divinos. Está pensando que está en su gloria. Pero pasemos al versículo 10. Tú, oh rey, miren lo que le dicen. Has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre, adore la estatua de oro que tú has levantado. En otras palabras, la que representa a ti. Y Nabucodonosor escucha atentamente. Escucha pensando que están hablando de su gloria. Eso le sonó a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor dice, están reconociendo quién soy yo. Están sabiendo mi soberanía. Y entonces presta atención. Pero déjame decirte lo que dice el versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y entonces traen a colación a los varones judíos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y dan sus nombres claro, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Una mentira tan grande. Porque si había alguien que respetaba más al rey y a sus amos, eran los hebreos, los varones judíos. Y ellos dicen, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. ¿Cómo sale a flote la envidia de estos hombres contra los varones hebreos? Cuando dicen, tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando dicen, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua que has levantado. En otras palabras, son rebeldes. En ningún momento dijeron, sé porque ellos quizás lo hacen por sus principios. No se postraron porque ellos adoran al Dios del cielo. Pero no dicen eso. El objetivo era crear una causa para que el rey destruyera a estos jóvenes. Versículo 13 y 14. ¿Cómo la Biblia enfoca de una manera tan clara la historia? Dice que entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos, parecen que estaban listos, como que lo tenían ahí en remojo, porque al instante dice la Biblia que fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Saben que cuando Nabucodonosor le dice eso, le está diciendo, te estoy dando la oportunidad, le estoy dando a ustedes otra opción? Le estoy diciendo a ustedes, si se han equivocado, rectifíquenlo ahora con lo que estoy diciendo. Y por eso dice el pasaje, el versículo 14, que el rey le dijo, ¿es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Nabucodonosor le faltó decir que me representa a mí. Los jóvenes permanecen con sus semblantes serenos. Esto nos enseña que ante la crisis, que hay que permanecer tranquilos, que antes todos los problemas que el mundo presenta, hay que mantener con la serenidad. El rey continúa con su discurso en el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música. Os postréis, adoraréis a la estatua que he levantado, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta, o mejor la palabra que sale de su boca: ardiendo en fuego, con ironía, con blasfemia. ¿Y qué Dios será que os libre de mis manos? Qué tremendo desafío, pero qué tremendo abuso de un poder. Miremos cómo responden Sadrach, Mesach y Abednego en el versículo 16. Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos, gloria a Dios. No es necesario que te respondamos o hablemos de este asunto. Lo que están diciendo los jóvenes es: tú conoces nuestros principios, que no son negociables ni lo cambiamos por nada. Por lo tanto, no es necesario que nosotros hablemos de esto. Y luego exponen su confianza en Dios, exponen su seguridad en el Señor, exponen la gloria inmarcesible que ellos sí adoran y la certeza que tienen con un Dios que todo lo puede, que en medio de la crisis, en medio del problema, no importa dónde tú llegues a parar, tú puedes confiar que tienes un Dios que nunca te dejará solo, que nunca te abandonará. Que vino un virus, que vino una pandemia, que vino una situación en la cual nos sentimos acorralados, aislados, pero no abandonados. Gloria a Dios. Por eso me gusta cuando ellos en el versículo 17 dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Gloria a Dios. ¡Qué seguridad! Pero el versículo 18 demuestra una resolución de alguien con criterio, de personas que no están dependiendo de Dios simplemente si me defiende o no me defiende. Dice: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco lo adoraremos a la estatua que has levantado. Estaban convencidos. Jóvenes con carácter definidos. Sabían en quién habían creído. No solo creían en Dios, sino que le creían a Dios. Tenían una posición clara y un espíritu aguerrido, que ninguna circunstancia, por lo muy peligrosa que fuera, iba a moverlos de su fe. En este tiempo de la pandemia, en este tiempo cuando estamos haciendo una situación o estamos viviendo una situación, se requiere ese carácter de Sadrach, Mesach y Abednego. Que por encima de las amenazas, los noticieros, tú puedas mantener firmeza, seguridad, creerle al que nunca te ha fallado. Y eran tan osados que están dispuestos a ir a la muerte si fuere posible. Tanta seguridad en su Dios que sostuvieron la discusión con el rey mirándolo a los ojos, cosa que nadie se atrevía a hablar con un monarca mirándolo con serenidad, como en otra palabra desafiándole, diciendo: esta es nuestra posición, esta es nuestra confianza en Dios, esta es nuestra seguridad con el Señor, este es nuestro fundamento. Gloria a Dios. Necesitamos en este tiempo, como está el mundo, en la crisis que el mundo ha entrado, carácter como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué interesante es este capítulo. Vamos al versículo 19 porque el tiempo corre. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego.
El original dice que se desfiguró el rostro. O sea que cambió el semblante de humano y parecía más satánico. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo normal. Esto sí es anormal. Fue tanta la ira del rey Nabucodonosor que al desfigurarse su rostro perdió el control y mandó a calentar el horno 7 veces más. Eso era inaudito. La historia no registra un caso así. Porque se sintió retado delante de sus gobernantes. Acababa de recibir una adoración de todas las naciones allí presentes. Y ahora 3 varones lo tienen en vilo y sin decirles una palabra más. Dice el versículo 20 del capítulo 3 de Daniel: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían una capacidad, unos músculos, unas fuerzas que eran capaces de a cierta distancia lanzar a estos hombres. Era hombre que él tenía en su ejército. ¿Para qué? Para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Era la única manera que podía mantener su autoridad y su soberanía, para mostrar al mundo allí congregado que nadie podía librarse de sus manos. Y los jóvenes hebreos lo habían retado por encima de su poder. Los versículos 21 y 22 dice que entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo, calentado 7 veces más. Ningún ser humano puede escapar humanamente. Nadie puede eximirse, quitarse. Nabucodonosor había colocado una medida de su poder, un dominio que nadie podía escaparse. Era su palabra por encima de todo. Pero déjame decirte lo que dice el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más de lo normal, la llama de fuego mató de insofacto en el mismo momento a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo me pregunto algo: ¿lo mataría solo el fuego o por haber tocado a un hijo de Dios? Y estos 3 varones, dice el versículo 23, Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué será lo que vio? ¿Qué sus ojos están contemplando? Que el rey Nabucodonosor se coloca de pie. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 atados dentro del fuego? Esa fue la pregunta. La respuesta fue: en verdad, sí, rey, echamos a 3. Y el versículo 25 replica Nabucodonosor. Y él dijo: he aquí que veo 4, gloria a Dios. El que no deja a sus hijos sufrir solo, el que no deja a sus hijos abandonados con la pandemia, el que no deja a sus hijos abandonados con un problema, se presentó. Dice: veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nuestro defensor mostró su poder. Nuestro Salvador puso su identidad, mostró sus credenciales y su aspecto se distinguió entre los otros. Por lo tanto, Nabucodonosor dice aquí que vio su aspecto y dice que era como hijo de los dioses. Un rey
prepotente, altivo. Y ahora cambia su rostro y humillado ante la verdadera soberanía, reconoce que está habiendo uno que está por encima de él. Que antes de lo que él podía valer, ahora él no vale nada ante esa presencia, y expresa que es semejante a hijo de los dioses. Entonces, el versículo 26 dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Y miren lo que expresa: siervos del Dios Altísimo, gloria a Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, donde Nabucodonosor no se humille y no reconozca la soberanía del Dios del cielo. Había caído muerto de insofacto allí por el fuego, por haber tocado al Dios del cielo. Había caído muerto allí, porque él era otro prepotente, pero Dios lo conservó. ¿Saben por qué? Porque se humilló y se quitó él de en medio. Se quitó, porque Nabucodonosor había tocado la niña de los ojos de Dios, sus hijos. Por eso el fuego no lo quemó, porque echaron a sus hijos al fuego, y había podido también porque fue por mandato de él. Pero cuando Nabucodonosor se acercó al horno, se había bajado de su soberanía, de la posición de amo. Ya no eran los hebreos siervos de él, ni él era el amo, porque él ya se había hecho a un lado y había colocado al Dios soberano por encima como amo, y a los hebreos lo había colocado como siervos de este amo. Por lo tanto, eso lo ayudó a que Nabucodonosor no cayera muerto allí también. Eso evitó que cayera muerto, quemado delante de todos, porque ahora él tenía que glorificar al Dios del cielo delante de todos sus invitados. Por eso el versículo 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para examinar, mirar, dice la Biblia. Dice que para mirar, yo uso mi término, para examinar, para poder evaluar qué es lo que había pasado, por qué esto no se habían quemado, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre estas personas. ¿Cómo? Esa investigación fue clara. Ellos vinieron a detectar todo. Así es que trabaja Dios con su pueblo. Gloria a Dios. Así es que trabaja Dios aún en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las cosas. Por lo tanto, no temas de pandemias, no temas de virus, no temas de enfermedades. Pueden llegar, que lleguen. Pero Dios nunca te va a dejar abandonado. Aun si es preciso visitarte en el lecho de tu cama, allí irá por ti. Pero Él te sacará del fuego. Gloria a Dios. Te sacará del fuego. Cuando pases, dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios nunca nos abandona. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Debemos temer? No hay por qué temer. Entonces, dice el versículo 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego,
que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Miren, Nabucodonosor está despojado, Nabucodonosor está anonadado, Nabucodonosor se quitó de su posición y de su soberanía, y ahora está presentando al Dios del cielo. Dios tenía que conservarlo, por eso no murió ahí frente a las llamas, porque ahora él tenía que saltar por encima de su soberanía, delante de todos los invitados, de todas las naciones, al que es verdadero Dios y que no abandona a sus hijos. Y dice, y él sigue diciendo, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea el Dios suyo de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios soberano. Hermanos, yo quiero decirte ahora, creer en Dios es una victoria, pero creerle a Dios es más que un triunfo, más que una victoria, porque es una conexión directa con Dios y es dependencia total de Él. Aquí está la victoria del cristiano. El mundo puede estar como esté. Las noticias pueden decir lo que quieran decir. Tú y yo simplemente obedecemos las medidas que han dicho, que han hecho, pero permanecemos confiados, pleno en ello. La historia nos está hablando claramente. ¿Qué dice los siguientes versículos? El versículo 29 y el versículo 30, para ir nosotros ya llegando al final y que no quisiera cortar. Por lo tanto, dice, decreto, dice Nabucodonosor, decreto que en todo mi pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y que su casa sea destruida, anulada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué está diciendo Nabucodonosor ante todo? La estatua del valle de Dura se anuló. La estatua, el brillo del oro y de toda su majestuosidad se opacó, porque todas las miradas están conectadas en el Dios que puede salvar, que puede librar, el Dios que puede sanar, el Dios que puede ir contigo hacia el fuego, pero para librarte y cuidarte. Este es el Dios nuestro ahora. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego sobre las provincias de Babilonia. Siempre los triunfos vienen. Déjame hacer una pequeña escatología para el tiempo del fin. Tomemos, como dice el apóstol, las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza sucedieron. ¿Por qué te digo una escatología? Escatus viene de últimos estudios, que tienen implicaciones con los tiempos finales, pero se copia del pasado. Analicemos un resumen. Hubo una adoración correcta frente a una incorrecta, y la incorrecta causó guerra a los que estaban adorando correctamente, que no se quisieron postrar a las imágenes. Segundo, eso creó una intriga y dio origen a falsas acusaciones. Tercero, comenzaron a observar qué hacían ellos y comenzaron a seguirles para ver qué hacían, para justificar sus acusaciones. En vez de ellos estar adorando a su imagen, a su ídolo, no estaban adorando a su ídolo, estaban mirando a los tres varones que estaban en la perfecta actitud de adoración al Dios del cielo y no a inclinarse ante los ídolos. Siguiente, fueron llevados ante reyes y hubo un decreto de muerte. Y cuando hubo el decreto de muerte, obvio, hubo una tribulación corta para ellos, pero fueron atribulados. Pero después de la tribulación que vino liberación en los momentos más críticos de su vida. Cuando pensaban que hasta ahí llegaba su final,
aparece el que siempre libera, el Emmanuel, Miguel, quien es como Dios. Él se levantó y vino a resolver el problema a su pueblo. Él está listo a levantarse en cualquier momento. Pero después de la liberación, ¿qué vino? Vino un ascenso al trono y gobernaron. Exactamente, escúchame, exactamente es el cuadro del pueblo de Dios en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con los que guardan los mandamientos de Dios y el sábado? Te voy a leer textualmente y voy a tratar de recordar para no obviar detalles. Conflictos de los siglos, página 601, párrafo 1. Dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, que ellos se unan para imponer la observancia del domingo como ley obligatoria, la negativa persistente por este pueblo, esta pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto execración universal o de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. O sea, que se une la iglesia y el Estado. Que vale más que esos pocos sufran y no que la nación entera se destruya o se precipite a la destrucción, a la confusión o a la anarquía. O sea, que mejor someterlo. Este argumento parecerá incluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los llevará a la destrucción prácticamente. Eso es lo que ellos quieren. Y que los maten. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Por eso dije que era una escatología. Pero déjame preguntarte, ¿se olvidará Dios de sus hijos en tiempos de crisis? La pregunta segunda te lo responde. ¿Se olvidó Dios de los jóvenes hebreos cuando pasaban por la prueba más grande de su vida? No. ¿Se olvidó acaso Dios del fiel Noé cuando los juicios de Dios cayeron sobre este mundo? Tampoco se olvidará de ti en estos momentos de crisis, en estos momentos que vive el mundo. Yo quiero decirte ahora, este es el tiempo final que estamos viviendo. Estamos en la crisis, pero no estamos abandonados. El Dios que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios que está junto a ti cuando tú y yo entramos en crisis. Es el Dios que cuando el pueblo entra en crisis, su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, entra en crisis, Dios viene a salvarlo. Por lo tanto, no debemos temer. Yo quiero que tú tengas tanta confianza como los 3 varones hebreos. Ahora cuando el mundo está convulsionado, ahora cuando pareciera que el mundo entra en una situación tan crítica que los gobernantes a veces no tienen la salida, yo quiero que tú sepas que Dios tiene 1000 maneras de hacerlo y tiene 1000 movidas para resolver sus problemas. Yo quiero orar contigo, pero yo quiero que tú hoy te des cuenta que estamos seguros con un Dios que nunca abandona a su pueblo. Únete a Él, ríndete a Él, es la oportunidad. Señor y Dios Padre, gracias
por el espejo tan claro y evidente de los varones hebreos. Llénanos de tu gracia. Acompáñanos como acompañaste a estos jóvenes. Y danos la fuerza, el carácter, la seguridad, la convicción de poder creerte a ti y con serenidad podré sobrepasar todas las dificultades. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entrego a todos nuestros oyentes en tus benditas manos, a todos nuestros televidentes, a todos los radioescuchas y los que ven por internet, en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados amigos y hermanos, este ha sido un aliciente para ti y para mí. Ha sido un inicio, porque voy a continuar dando otros temas como estos. Y es bueno que estés pendiente, porque ahora más que nunca lo necesitamos. El otro tema será: Dios puede sacarte del foso. Y hay uno muy bueno: Dios cambia los decretos por amor a ti. Por lo tanto, estás pendiente. Puedes seguirnos por iglesiaadventistadigital.org. Agradezco a 3ABN Latino por su amplia cobertura en este mundo para que este mensaje llegue a ti. Puedes reproducirlo, no tiene copyright, puede llevar a la gente, pero hoy, antes que nada, es cuando más debemos confiar. Si tú tienes a alguien cerca a ti, dile que hay esperanza, que hay solución y que hay momentos para meditar en él. Puedes escuchar la voz de Dios cerca a ti diciéndote: no temas. No temas por lo que va a sobrevenir. No temas por lo que hayan anunciado. No temas por las amenazas. Hoy, cuando todo el mundo parece agotar toda su circunstancia, Dios está equipado para defender a su pueblo. Hoy te invito a que reanudes tu fe, confirme tu esperanza y abras tu corazón para que Dios pueda hacer en ti lo que tú y yo no hemos podido hacer en nosotros mismos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios sea soberano en ti como lo fue en Sadrach, Mesach y Abednego. Que por encima de los gobiernos, por encima del poderío, Él está allí buscándote. Bendiciones. Que el cielo, el Todopoderoso, cubra tu vida, tu familia y tu entorno. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias al pastor Juan Caicedo, la Unión Colombiana del Sur, y a los colaboradores en esa serie, en esa predicación de la palabra de Dios. Y Dalia, una pregunta para ti. ¿Qué mensaje tienes para nuestros amigos que están enfrentando esta crisis mundial? Bueno, es muy simple. Yo diría simplemente: fija tus ojos en Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, queridos amigos, quiero compartir con ustedes Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Entregue su corazón a Cristo Jesús y usted encontrará paz y felicidad que comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga.